Hoy veremos cómo llegan los hijos al mundo. No es la cebolla. Exactamente. Todo el algo. Papá le da una semillita. ¿Qué es la relación conyugal? Entonces, yo pienso que todo el mundo tiene un concepto de qué es la relación conyugal, ¿no? Y qué es la relación sexual, efectivamente. Ahora, es interesante ver qué relación puede tener la relación sexual con la relación conyugal. Esto es interesante darle vueltas, pensarlo detenidamente y tratar de ir al fondo del asunto. Entonces, lo que más define una cosa, causa causar est, ¿se acuerdan? Es el fin. El fin es la causa de las causas. Lo que definen las cosas son las cuatro causas, hemos visto, ¿no? Muy bien. Entonces, justamente uno puede decir, ¿no? ¿Para qué la sexualidad? Y esto es importante, ¿no? ¿Para qué está la sexualidad? Parece evidente. Parece que hay algo evidente, ¿no? Es decir, si uno se pone a estudiar todos los órganos sexuales, dice, es una máquina espectacular para procrear, para sacar otro ser humano igual, genéticamente igual, una copia del código genético que hace que haya una nueva vida, un nuevo ser humano, etc. Esto me parece lo más evidente, ¿no? Bien. ¿Ese es el único fin? También podríamos preguntarnos, ¿no? Bien, aquí se define por si acaso, esto es interesante, la relación sexual, pero digo, no dice más de lo que ustedes piensan, y esta segunda cosa les puede llamar la atención, después les explico. Es por temas de jurisprudencia que se pone ahí. Entonces, ¿cuáles son los fines de la relación sexual? El primero, sin duda, es la procreación. Pero podríamos decir que no solo, porque también no todo acto sexual está llamado a procrear. De hecho, hay algunos que no. También tienen el sentido unitivo, de unir a hombre y mujer en el lecho de amor, etc. ¿Sí me explico? Tiene una unión. Y una unión que dice mucho más que cualquier otro tipo de unión, ¿no? Es decir, ayer nos reunimos, yo creo que bastantes, con amigos, a ver cómo perdía el Ecuador, ¿no? Fue una unión triste, una reunión, ¿no? Reunión, que se separa fácilmente, ¿no? En cambio, el lenguaje del cuerpo, decía San Juan Pablo II, es un lenguaje fuerte. Uno con el cuerpo dice muchas más cosas de lo que dice con las palabras. Esto es interesante, ¿no? Uno se da totalmente, ¿no? Es decir, y de hecho uno piensa en todas las canciones, en todas las frases de amor y todo esto, ¿no? Nadie, te juro amor hasta la próxima semana, ¿no? Nadie dice, te voy a querer todos los días excepto el domingo. No, obviamente lo que se dice es, te voy a amar para siempre, hasta que la muerte nos separe y tantas otras cosas más. Y se lo dice más fuerte con el cuerpo. Esto es una cosa interesante. Y esto psicológicamente es muy penetrante. Es muy llamativo, por ejemplo, las personas que llegan vírgenes al matrimonio, como estadísticamente tienen matrimonios mucho más perdurables, más estables. Es decir, estadísticamente es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque la primera entrega del cuerpo marca a la persona, al hombre y a la mujer. Quizás más a la mujer, quizás en algún sentido más un sentido de fidelidad, le pertenezco a esta otra persona y ella me pertenece. También al hombre, también al hombre. Tuve un profesor de psicología en Roma, porque allí estudiamos mucho derecho matrimonial, donde nos contaban unos casos patéticos pero impresionantes. Uno, por ejemplo, por contar uno, es de una señorita que estaba atendiendo en una tienda que fue violada por una persona, ¿no? Y a partir de la violación, nunca había tenido ninguna relación, ¿no? Comenzó a escribir poemas de amor y la psicología se le fue, efectivamente. Porque el lenguaje del cuerpo es muy fuerte, es decir, le estás diciendo, incluso dentro de un acto fuerte, violento, te quiero, me doy totalmente y todo esto, ¿no? Esto es una cosa muy interesante. Desde el nivel de vista existencial de cada persona, es una entrega total.
lo que significa un acto de amor. Y por eso decía, entre otros, pero San Juan Pablo II a mí es como el lenguaje que más me gusta. Decía, tener relaciones fuera del matrimonio es una falsedad, es una mentira. Decirle con el cuerpo, me entrego totalmente a ti, pero con los dedos cruzados atrás, ¿no? Diciendo, esto es mentira. Digo, yo a ti solo te quiero una noche. ¿Sí me explico? Es una mentira, es una mentira. Movida por la pasión o lo que quieran, pero es una mentira. Se dice con el cuerpo algo que no es verdad. E incluso dice, no, yo no me niego a estar contigo, pero no es una entrega total. Esto es interesante. La sexualidad, en su sentido más profundo, implica una entrega total de alma y cuerpo y vida y proyecto de vida y todo esto. Y eso es lo que se dice en todas las canciones, ¿no? Hasta Amor Eterno, ¿no? ¿Han escuchado esa canción? Amor Eterno, e inolvidable. Deberíamos de escucharla en el break, ¿sí? Muy bien. Y después les cuento la historia de esa canción, pero bueno. Es súper densa. ¿Sí? Ya después, en el break, les cuento. Pongo la canción de 5 minutos, hasta las 8. Hasta las 11. Pero bueno, y si no, en la próxima clase. Entonces, pero es interesante, esto es interesante. Lo que implica. Y si uno entiende eso, ya entiende todo el derecho matrimonial. Si uno no entiende esto, no entiende nada. No entiende nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo se corrompe el matrimonio? ¿Cómo se corrompe a la persona? Pues justamente utilizando las cosas para fines distintos de los que fueron usados. Y aquí suelo poner un chiste, el peor de la clase, no van a escuchar ningún chiste peor. Por si acaso, no espero que nadie se ría. Entonces, es un tipo que estaba con un camión, ¿no? Un camión y dice, ponme una piedra, ponme algo ahí para que no se ruede, ¿no? Para dejarlo en la cuesta, ¿no? Entonces, guamán, ¿ya pusiste algo? Sí, ya puse algo, ¿no? Y entonces ya se baja y el camión se va y se destroza en el acantilado. Y dice, guamán, no pusiste nada. No, ¿cómo que no? Mira, ahí está la papaya hecho leña. Terminó. Esto solo para hacerles ver cómo se dañan las cosas, cómo se corrompen las cosas, usándolas para fines distintos a los que fueron creados. ¿Sí? Uno si coge un celular para martillar, ¿no? Y uno dice, qué bruto, panita, ¿no? O si en vez de la papaya uno pusiera el computador, ¿no? El carro no se cae, ¿no? Pero uno dice, qué bruto, panita, ¿no? Realmente no sirve para eso. Y aquí viene otra frase que también creo que está aquí. Corruptio optima pessima est. La corrupción de lo mejor es lo peor, ¿no? La corrupción de lo óptimo es lo peor. No es lo mismo que ya abra mi maleta y vea todas las uvas dañadas, así chuta, horrible, ¿no? Que si yo prendo el computador y veo que sale humo, ya se me dañó. O que prendo el carro y ya no sirve el motor, ¿no? Que se me dañe la familia, que se me dañe todo el futuro. Eso es lo peor, mucho peor que el computador, que las uvas, que todo, ¿no? Si se te daña la familia, se te ha fregado la vida. Se te ha fregado absolutamente la vida. Aquí, esto es un tema justamente interesante. Por eso, siendo tan central el tema de la sexualidad humana, es la propia familia, ¿no? Estamos hablando de mi familia, ¿no? Hay que protegerlo y hay que hacer que las cosas sirvan para sus fines, no para corromperlos, ¿no? Si uno entiende lo de los fines, entiende por qué la pornografía, la masturbación y todas estas cosas están mal, la prostitución y todas estas cosas mal, porque en el fondo estás desviando las cosas de sus fines para tener un placer, para tener algo que puede, pero no es el fin principal, estás utilizando a la papaya, ¿no? Ahí destrozada, ¿no? Para un fin distinto, ¿no? Esto es una cosa interesante, ¿no?
¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces ahora sí vamos, después de haber visto los fines, aquí simplemente, ¿cuáles son los fines? La procreación, lo más evidente. Esto ya no se entiende hoy día, ¿no? Cuando el matrimonio llamado igualitario no tiene por fin la procreación, ¿no? No tiene por fin la procreación, esto no. No podemos tratar igual a lo que no es igual, simplemente, ¿no? Y la unión personal, corporal, espiritual, pero también unión corporal, esto tampoco, en las potencias complementarias, ¿no? Donde el hombre y la mujer se donan totalmente en la sexualidad. Por eso no puede haber una relación sexual sin un matrimonio, a menos que sea mentira, obviamente. De facto puede haberlo una relación mentirosa, ¿no? Bien, aquí solo explico una cosa para que no le llame la atención tanto todo. Se explica que dice, se habla de una consumación perfecta e imperfecta. ¿Por qué? ¿El matrimonio cuándo nace? Volvamos a esa pregunta, esto es interesante. El matrimonio, ¿Cuándo nace? ¿Y cuándo se perfecciona totalmente? o sea, nace con la unión voluntaria, o sea, con la aceptación explícita y voluntaria, y se consuma con la relación sexual. Eso se aplica full en el derecho canónico, tengo entendido. Sí, pero ¿por qué? O sea, porque... Una persona que celebra la fiesta, tan, 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 entran los dos, dicen, sí, te juro, bueno, y al día siguiente de la boda, él se va a Estados Unidos, ¿no? Y ella no puede entrar porque Trump no le dejó entrar. y nunca tienen una relación sexual. Y él allá conoce a otra señorita. ¿Pueden disolver ese matrimonio? Se supone que... Es que no está consumado. La consumación es muy importante para determinar, digamos, que se mantenga el matrimonio. ¿Qué es lo que existe hasta ese momento? Un vínculo meramente contractual. Meramente contractual. Entonces, sustentado solo en la voluntad. Entonces, justamente se puede pedir en el derecho canónico permiso al ordinario, que es el obispo generalmente, o se puede en el derecho civil ir a los jefes políticos y decir, en muchos derechos, ¿no? Y en muchas tribus también, ¿no? O al jefe de la tribu. Esto es en varias culturas, estoy poniendo, ¿no? No solo en la católica. Y dice, no hemos tenido relaciones, ¿sabe qué? Disuélvalo, ahora yo me voy a casar con otra persona. Y se puede disolver sin ningún problema, porque nunca existió más que un consenso, una voluntad. Distinto es cuando ya se ha consumado. Cuando ya ha habido la primera relación, eso es consumar el matrimonio, es la primera relación sexual dentro del matrimonio. Entonces uno dice, si ya se ha consumado, pues no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Ya se entregó con el lenguaje fuerte del cuerpo todo. Ya ahí sí es indisoluble totalmente. ¿Sí? Ahí uno puede decir, me divorcio según la ley civil, pero en el fondo ya te has dado totalmente. Por eso la Iglesia no acepta el divorcio civil. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, en la jurisprudencia de la Rota Romana, alguna vez ha llegado un caso muy curioso, de una persona que dice, ¿sabe qué? Yo efectivamente me casé, pero desde que me casé he utilizado preservativos, ¿no? Entonces nunca he consumado. Con lo cual anulen el matrimonio, digo, no, disuélvalo, ¿no? Yo nunca he consumado, ¿no? Y entonces hacemos esta distinción, hay una consumación perfecta cuando hay todo, e imperfecta cuando ha habido preservativos, simplemente. Pero hay consumación. Con lo cual no se pase de sapo, ¿no? Sí, estamos hasta ahí. ¿Por qué se explica esto? Bien, excluido algún elemento esencial de la relación. Esto es interesante, ¿no? Aquí decimos más de lo que hemos dicho ahorita. Cuando hay penetración, pero si se excluye algún elemento. ¿Cuándo puede haber exclusión de algún elemento?
Cuando dice yo no quiero tener hijos, entonces estoy excluyendo la procreación, uno de los fines de esto, ¿no? En el fondo, y por eso está mal, digo, si yo excluyo positivamente algo del otro, no hay la entrega total, es una mentira en una falsedad. Si yo en esta relación no quiero tener hijos, o yo no te quiero tener a ti, digo, lo contrario, ¿no? También la fecundación in vitro es esto, ¿no? Yo quiero tener hijos, pero no, a ti no te quiero. Sí. Uno dice, no, pero sí, tengo un bonito sentimiento. No, pero es que, digo, las cosas óptimas tienen que tratárselas con óptimo respeto, ¿no? Y la corrupción de lo óptimo es lo peor, ¿no? Justamente por esas dos cosas, bueno, la jerarquía de fines, esto es un problema que se ha metido, que es más importante, el fin de la procreación o el fin unitivo. Son iguales. Lo que pasa es que la procreación no sería procreación de no ser por la unión. Y mediante la procreación... Si uno lo ve biológicamente, es evidente que todo está diseñado para procrear, ¿sí? Y en cierto sentido, la procreación tiene una primacía. En el sentido, desde el punto de vista de la prole, desde el punto de vista biológico. Ahora bien, desde el punto de vista, el fin inmediato de las potencias, ¿para qué sirve cada uno de los aparatos sexuales del ser humano? Uno dice, es evidente para qué sirve, ¿no? Pero desde el punto de vista interpersonal, podría tener una cierta primacía el de la unión, ¿sí? Entonces, es desde qué punto de vista se ve, aunque tiene una cierta primacía el otro, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta es otra cosa que es más complicada, pero si se entendió lo que he dicho hasta ahora, se entiende esto. La inescindibilidad de los dos fines de la sexualidad. ¿Puedes pronunciarlo, Katy? Sí, inescindibilidad. Muy bien. Muchas veces pregunto esto, la inescindibilidad. ¿Qué significa inescindible? Que no es cindible. que no se puede dividir. No puedo decir, yo solo me interesa tener hijos, no me interesas tú. Ni lo contrario, ¿no? ¿Sabes qué? Solo me interesas tú, no me interesa tener hijos. Tienen que estar unidos para que un acto sexual tenga su plena realización, tienen que estar unidos. ¿Se entiende esto? A veces es más difícil de entender. Por si acaso, digo, yo cuando tomen las cosas en el examen, pónganme lo que vieron en clase. También me pueden poner, yo pienso, todo lo contrario después, y no bajo ningún punto ni nada de esto, ¿no? En esto yo solo doy lo que yo entiendo que es así, ¿eh? Pero se puede pensar totalmente distinto. Se puede pensar totalmente distinto. Pero es interesante intentar comprender justamente por qué se dice esto, ¿no? ¿Por qué no dividir, ¿no? Porque, digo, lo que es óptimo, lo mejor hay que tratarlo con el mayor respeto. En el fondo, digo, toda la naturaleza humana, digo, yo no puedo sacar un dedo y sacar dedo, así, y de ahí sacar seres humanos, y, digo, no se puede jugar con la naturaleza humana, ¿no? Hay que ver las cosas para qué sirven y tratarlas según sus fines. Digo, no puedo poner la computadora detrás de la llanta del carro de Guamán, ¿no? Entonces, principio de totalidad esponsal, cuando uno se entrega totalmente. La relación sexual exige una apertura a la vida y exige el matrimonio, por lo que decíamos, ¿no? Yo creo que esto ya son consecuencias, formas antinaturales de sexualidad. Si uno entiende lo que les he dicho, se entiende por qué el incesto, la pedofilia, el adulterio, las relaciones con otras personas, con seres que no son personas y todo esto, están mal. Si uno no entiende lo que yo les he dicho, no se entiende esto. Es decir, para una persona que dice, ¿saben qué? Las relaciones sexuales es lo más natural del mundo, no hace falta una donación total. Entonces, ¿por qué está mal la pedofilia? Hoy por hoy hay un movimiento pro pedofilia. Y yo pienso que es bastante coherente esa gente, ¿eh? Más coherente de las que dicen, no, solo cuando sean mayores, ni sé cuánto. Yo pienso que es más coherente porque no tienen los otros tampoco tienen ninguna razón para decir ¿y por qué no? Digo, si no se entiende cuáles son los fines de la sexualidad, tampoco se entiende el tema de la pedofilia. ¿Quién defiende eso? Hay un movimiento
que lo defienden. Dice, en serio, si no se entiende el tema de para qué sirven las cosas, no se entiende nada de esto, pero nada, nada. Y habría que comenzar a defender varias cosas, ¿no? El uso lúdico de la genitalidad y todo esto. Bueno, ya. ¿Qué se refiere con uso lúdico de los sexuales? Jugar, masturbación, estas cosas, ¿no? Bien. Bien. Principio de la libertad. Cada uno tiene derecho a escoger el estado de vida. Bien. Es decir, no hay obligatoriedad de contraer el matrimonio. Esto es una cosa que en nuestra sociedad lo entendemos perfectamente. En otras sociedades no se entiende. La responsabilidad por el uso de la relación conyugal. Bien. ¿Qué es valor aquí? Todo lo que contribuye a los fines de la relación sexual, de la relación conyugal, de la familia. ¿Sí? Todo eso es. Con lo cual uno puede decir, el deseo, la orientación sexual también es un valor, obviamente, en la medida en que colabore a los fines de la sexualidad, en la medida en que te doy la palabra. Después, la identidad sexual, la sexualidad, el sexo. Sexualidad es un concepto un poco más amplio que implica, es decir, la forma en que nos movemos, que nos vestimos, que nos comportamos, que pensamos, también las cosas que nos gustan. Digo, a unos niños recién nacidos le ponen un tipo de juguetes aquí y otro tipo de juguetes aquí, y los hombres suelen irse por las cosas más mecánicas y las mujeres por las muñecas y cosas de estas, ¿no? Hay cantidad de pruebas de estos que realmente es interesante, ¿no? El deseo, la felicidad sexual, efectivamente es una cosa buena, es un valor, ¿no? La castidad y el pudor. Ya hemos dicho ¿qué es el pudor, ¿no? Aquella virtud que evita que los otros nos miren como una cosa, ¿no? Como objetos, ¿no? La castidad también, ¿no? Es decir, guardarse para darse totalmente en el matrimonio o darse a Dios si se quiere ser, uno no se quiere casar, ¿no? O lo que sea, ¿no? La castidad es esto, ¿no? También, ¿no? Y en el matrimonio guardarse para no tener relaciones con otras mujeres distintas a la propia mujer o del propio cónyuge, ¿no? Bien, la familia también, todo esto es valor en ese sentido, porque se estima como bueno para alcanzar esos fines. Esos son valores sexuales, ¿se entiende? Y lo contrario es disvalor o antivalor. Bien, muy bien. Entonces, ahora sí, Marcelo. Yo tenía una duda dentro de cómo se puede probar la existencia o inexistencia de la consumación para pedir la disolución del matrimonio. Sí, si hay un hijo puede ser que, que esté probada la consumación, ¿no? Pero si no hay un hijo, ciertamente es más difícil. Entonces, pero hay presunciones, digo, hay presunciones. Si has vivido con una mujer 5 años, a menos que se pruebe la impotencia, ¿me explico? Sí. Y en cambio, si sucedió, y estos casos yo los he leído en la jurisprudencia, ¿no? Después de la noche de bodas, el otro se fue a otro lugar, se fue de viaje. El del tema de Estados Unidos es un caso real, ¿eh? Y ella se quedó aquí y todo esto, no por Trump, ¿no? Yo lo he visto, lo he leído, y después piden la disolución, es evidente. Hay al menos una presunción muy fuerte de que no se consumó el matrimonio. ¿Sí? Eso es tema probatorio, ¿no? Y esa es otra historia, derecho probatorio. Lo veremos al final de la clase, ¿no? También veremos todo, ¿no? Bien. En el fondo la prueba es un poco indiciaria. Tienes que ir a los indicios y armar. Esto es un poco el Sherlock Holmes y ya. Bien, entonces aquí viene lo interesante, ¿no? Hay 3 nociones que hay que distinguir. Hay 3 conceptos que suelo tomar, para que les pongan más atención. ¿Qué es el matrimonio? Entonces hay 3 nociones relacionadas con esto. El matrimonio in factum esse, el matrimonio in fieri y la vida matrimonial. Son 3 cosas distintas. Entonces, y va un poco con lo que decíamos,
¿Cuál es la causa de la familia, el matrimonio, ¿no? El que hace nacer, ¿no? El pacto matrimonial. El pacto matrimonial es justamente su causa, ¿no? Son causas constitutivas de la comunidad conyugal. Aquí estamos hablando de la comunidad conyugal. El hombre y la mujer, los sujetos. El pacto, la causa agente, eficiente, la que hace nacer. Este es el matrimonio infieri, haciéndose. Infieri. De ahí, facere, factum, bueno, es hacer, ¿no? Infactum et esse, hecho, ¿no? La comunidad es el matrimonio ya hecho. ¿Sí? La comunidad es el matrimonio ya hecho. El pacto matrimonial es el matrimonio infieri, haciéndose, ¿no? Ya quité ahí el latinazgo que estaba en otras versiones del código. Y finalmente la vida matrimonial es distinto, ¿no? La vida matrimonial es ya el día a día. ¿Por qué es importante distinguir estas tres cosas? Porque cada una tiene propiedades distintas, bienes distintos, bueno, relacionados, pero ligeramente enfocados de manera distinta. Y principios distintos. Por ejemplo, un principio de la vida matrimonial es que hay que procurar el bien del otro, procurarlo, ¿no? Ya en concreto, y hay que tratarlo con respeto al otro y todo esto, ¿no? Pero el pacto matrimonial, obviamente hay que tratar con respeto a la mujer mientras uno se casa, ¿no? pero sobre todo es otra cosa, es un acuerdo de voluntades, que hacen nacer una institución. ¿Me explico? La comunidad conyugal, matrimonio in factum esse, consiste en la alianza matrimonial donde el hombre y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural, al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Estos son los fines de la comunidad conyugal. Bien de los cónyuges, buscar el bien de la otra persona. Procreación y educación. Sin esto no se entiende el matrimonio. Fíjense ustedes que son los mismos fines de la relación sexual, pero ya institucionalizados en una comunidad. Por eso hay esa interdependencia de matrimonio y relación sexual. Estas son las tres cosas que están relacionadas, ¿no? El pacto funda el vínculo y la comunidad familiar, matrimonial, y el vínculo funda la vida. Es decir, hay vida matrimonial justamente porque hay un vínculo. Vamos a ver entonces ahora el pacto matrimonial. Cuáles son las características del pacto matrimonial y después vemos el vínculo matrimonial. ¿Cuáles son las características del vínculo matrimonial? Comenzamos con el pacto. Ya sabemos lo que es el pacto. Es el tan, 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 la boda, el sí, te amo para siempre, etc. Cuidado, Marcelo, con decirle sí a cualquiera, ¿eh? Las propiedades esenciales del pacto matrimonial. Primera, es una entrega única y exclusiva que hacen las partes, ¿no? No es que por la mañana tengo un matrimonio con una persona y por la tarde con otra, ¿no? Es una entrega única para una persona y exclusiva, solo para esa persona. Una entrega total y plena de la conyugalidad. Es decir, se da todo en alma y cuerpo, ¿no? Y la dimensión festiva de las nupcias, ¿no? Hay una dimensión de fiesta. Realmente, bueno, se celebra cada uno según su cultura, pero hay una dimensión de fiesta, esto es interesante. ¿Qué es la fiesta? Celebrar los grandes momentos de la vida. Y este es pues uno de los más grandes, que nos cambia la historia, ¿no? Nos cambia la historia. Bien. Y aquí se explica cada uno, ¿no? Entrega única y exclusiva. Un hombre y una mujer, solo un hombre y solo una mujer. Única es un hombre y una mujer. Y exclusiva, solo un hombre para solo con una mujer. Esa es la diferencia. La total, la entrega total, ¿no? La entrega total justamente para todo, para toda la vida, una entrega para unirse sexualmente, concebir y procrear y todo esto, ¿no?
Por eso es una falsedad un acto sexual con preservativos. Es decir, sabes que mi hijita, yo te quiero toda, excepto esta parte tuya, ¿no? Es como, eso es una falsedad, ¿no? Es como decirle, ¿sabes que el marido le dice, yo te voy a ser fiel toda la semana salvo el domingo, ¿no? No le va a ser fiel en absoluto, es una mentira eso. Es una mentira, ¿no? Bien. Y ahora sí, los elementos contractuales. ¿Cuáles son los elementos contractuales del pacto? Estamos en el pacto, ¿no? Estamos en el pacto, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Los sujetos. Dos sujetos capaces para contraer matrimonio. ¿Se acuerdan que vimos ya, cuando vimos en la actuación jurídica, los elementos necesarios para todo negocio jurídico y acto jurídico? ¿Cuáles eran? Que haya sujetos capaces, hábiles, saber hacerlo, hacerlo bien, la voluntad de hacerlo, efectivamente, y que después surtan los efectos jurídicos y todo esto. Esto es exactamente igual. Para que haya un pacto, tiene que ver todo lo que hemos visto en esa clase. Sujetos capaces de contraer matrimonio. Esta capacidad comprende la capacidad física, intelectual, psicovolitiva y la capacidad jurídica. 4 cosas tiene que ser capaz. Yo conocí a un niño de 5 años que le decía a su mamá, mamá, yo quiero casarme, ¿no? No sabía ni con quién, ¿no? Pero quería casarse, ¿no? Entonces dice, bueno, ya cuando seas grande y todo esto, ¿no? No, yo quiero casarme ahorita. Da risa porque no puede casarse. ¿Por qué no puede casarse? Porque no tiene la capacidad física para contraer una relación sexual. Excepto el querer hacerlo. Así es. La capacidad intelectual natural para suscribir el contrato. Si yo no sé lo que es el matrimonio, no puedo suscribir un contrato de matrimonio. Hoy, por la televisión, todo el mundo más o menos sabe lo que es más o menos, ¿no? Para qué sirve la sexualidad y todo esto, y para qué es el matrimonio, y al menos ha visto cantidad de historias de bodas, y las mujeres han visto telenovelas, algunos hombres también, ¿no? Bien. Raro sería que uno no conozca a fondo el matrimonio. Sin embargo, hay casos. Hay casos. Mi profesor de Derecho Matrimonial de Roma me decía que había un caso que le tocó ver, era juez de la Rota Romana, de una señorita de la India que se casó, todo muy bien, muy bonito, ¿no? Y que era muy apegada a la familia, muy protegida por la familia. Y lo chistoso es que al día siguiente de la noche de bodas llegó con una cara blanca, donde su mamá, yo no quiero volver a ir, ¿no? Porque en la noche de bodas se enteró lo que pasaba con las mujeres y los hombres. No sabía para qué era el matrimonio. Es decir, tiene que ser un caso tan raro. Y efectivamente se anuló el matrimonio. Ella no tenía voluntad, no puso su voluntad sobre eso. Hoy por hoy no creo que a nadie le suceda eso, al menos en nuestra sociedad. Esa no tenía la capacidad intelectual, al menos no sabía, ¿no? Quien sabe más o menos qué es el sexo, para cuáles son sus fines, y todo esto más o menos entiende esto, ¿no? La capacidad psicovolitiva necesaria para donarse, según la propia condición sexual. Esto lo explico después de poner un ejemplo con la capacidad física. Una persona que es impotente, ¿se puede casar? No, porque el fin es la procreación. Es que es complicado. Una persona que es estéril, ¿se puede casar? Una persona que es estéril, creo que sí. Pero Porque, o sea, sí puede consumar el acto, pero no tiene Pero su el efecto. fin de la procreación. Basta poder consumar el acto sexual, efectivamente. Porque acuérdense lo que dijimos, ¿no? Entonces, Mientras no hay consumación, eso se puede disolver. Eso es un mero contrato verbal, ¿se acuerdan? Entonces, una persona que es estéril consuma y pone toda su voluntad y todos los medios para esto. No hay derecho al hijo, pero hay derecho a poner los medios para esto, ¿no? En cambio, una persona que es impotente, ¿no? Entonces, lo que mantiene es un contrato verbal,
Pero si en un momento dado él o ella dicen, ¿sabes qué? A mí sí me interesa tener un proyecto de vida con una familia, puede disolverlo en cualquier momento el matrimonio. Mientras tanto hay un matrimonio solo contractual. ¿Se entiende? Y si es que, digamos, es una pareja en la que uno de los miembros es estéril, no, es más, es impotente, pero de todos modos se quieren mucho y dicen, bueno, o sea, dadas las condiciones, adoptemos un niño, ¿qué pasaría en ese caso? Pues lo mismo, no han consumado. Entonces se puede disolver ese matrimonio. ¿Y qué pasaría con el niño? ¿Qué pasaría con el niño? Pues tiene una familia dividida. Realmente no es lo mejor para el niño. Si se entendió eso, se entiende el tema de capacidad psicovolitiva necesaria para donarse, según la propia condición sexual. Entonces, hay personas que por tanto tener relaciones sexuales con uno, con otro, etc., desarrollan patologías. A veces sin culpa, ¿eh? Una persona que, por ejemplo, solo tiene gusto por su propio sexo, se casa y no puede consumar. ¿Se entiende? Entonces no se puede disolver ese matrimonio, porque no tiene la capacidad psicovolitiva. O una persona, todo lo contrario, que le gusta demasiado toda la gente del otro sexo y que cualquiera le hace así y se acuesta, no tiene la capacidad para donarse. Para decir, yo mi sexualidad solo se la entrego a una persona para toda la vida. No tiene esa capacidad. Y ese matrimonio se puede anular. Y ya, se ha anulado. Es decir, en términos más cotidianos, el típico mujeriego, pero que ha perdido ya la capacidad de donarse. Es una especie ya de ninfómano, podría ser. Sí, porque no le puede dar la sexualidad a nadie. Y esto es lo que pasa generalmente uno va perdiendo la capacidad de querer, si es que uno se va regalando por ahí, ¿no? Bien, y la capacidad jurídica. También hay una cosa que es la capacidad jurídica. El derecho puede decir, estas personas no se pueden casar con estas otras. ¿Por qué? Por alguna razón curiosa. Por ejemplo, la más común es la de rapto, ¿no? Entonces... No, lo de rapto, creo que en los años 70. No, sí. ¿Cómo sigue en el derecho canónico? Pero más allá, vale la pena entender la figura. Es decir, alguien rapta a Gabriela. Y entonces en el rapto hay el famoso fenómeno de Estocolmo, ¿no? La gente comienza a pensar que la persona que lo raptó es más buena de lo que pensaba y no sé cuánto. Y comienza a enamorarse porque no hay ningún otro hombre en el horizonte, ¿no? y los raptos a veces son raptos con todo tipo de denigración, ¿no? Que justamente por ser lenguaje fuerte del cuerpo crean una psicología especial. Esto es interesante, ¿no? Entonces uno dice, esta persona después le propone matrimonio, ¿puede casarse? Uno dice, hay serios vicios de que no puede casarse. Entonces el derecho en general dice, quien rapta a una persona no puede casarse con ella mientras está raptada y después de un tiempo prudencial tampoco. Tiene que pasar por lo menos un año porque queda afectada psicológicamente esa persona. Hay un dicho. ¿Se entendió por qué el rapto no? Y por qué, más allá de que lo quiten o no lo quiten, está todavía en el derecho canónico, hay que ver la voluntad de la persona, si está afectada psicológicamente o no. El consenso matrimonial, aquí, otro elemento de la esencia. Primero, dos sujetos capaces, ya vimos los 4 tipos de capacidad. Esto también es de lo más importante en la materia, ¿eh? Segundo, el consenso matrimonial, decir, sí quiero, es importante, ¿no? En todas las culturas, si no hay el sí quiero, no. Hay formas muy curiosas de casarse. ¿Se acuerdan la que les conté también de una tribu de la India que la forma de casarse era... No decían el sí, sino que ella tenía un momento en el brindis que podía regar el vino, y si regaba el vino era que no quería, pero nunca decía que sí. Entonces, pobre si se tropezaban, ¿no? Bueno, entonces, pero si no hay el sí, no hay. ¿Cuándo? Y esta es una de las principales causales de disolución del matrimonio en el derecho canónico. ¿Por qué?
Porque aquí el consenso sobre qué es, el consenso sobre lo que es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Los dos fines, unitivo y procreativo. Si una persona se casa, entre comillas, ¿no?, con otra, y decía, pero yo no quiero tener hijos contigo, ¿eh? Yo solo quiero una luna de miel y etcétera, ¿no? Yo no quiero hijos contigo. Esa persona no se ha casado. Ese matrimonio se puede anular cuando le dé la gana. Porque nunca ha puesto su voluntad en los dos fines del... ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Esto es interesante. Tiene que ser... Por eso el matrimonio igualitario no tiene voluntad sobre eso. Uno dice, no, pero podamos adoptar. No, olvídate. Es de los propios hijos. Es voluntad para tú y yo tener este proyecto de vida con esta familia, ¿no? Bien. Y la existencia de una forma jurídica que permita constatar que los sujetos han expresado su voluntad de contraer matrimonio. La forma. ¿Cuál tiene que ser la forma? Tiene que ser ante sacerdote en la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Católica sí tiene que ser... El sacerdote es sujeto del matrimonio. Sí, es como la parte procesal, el juez también. No. Es que no es así. Ya. No, Te puedes casar triste con la sería... iglesia al final de la misa. Y se unieron hasta que la muerte los separe. Con el sacerdote se unió. Terrible, ¿no? No, los sujetos son marido y mujer. El sacerdote, de hecho, no era necesario hasta Trento. La gente podía casarse, decir, yo me caso contigo, se iban al campo, tenían una relación, etcétera, y ya estaban casados. Sí, ponían voluntad. Ahora, ¿qué pasaba antes de Trento? ¿Qué pasaba antes de Trento, no? Pasaban cosas terribles. Por ejemplo, los hombres adulaban a una mujer, la enamoraban, la llevaban al campo y le decían, nos casamos, pero por supuesto, yo te entrego toda mi vida y todo esto, y etcétera, ¿no? Sucede lo que sucede, ¿no? Y regresaban a la ciudad, y entonces ella decía, ya estoy casada, ¿no? Y él decía, no, yo no estoy casado. Y la palabra del hombre valía más que la palabra de la mujer. Entonces la mujer se quedaba sin honra, sin nada, y el hombre, bueno, un pájaro, ¿no? Entonces dijeron, no, esto no puede suceder más. Vamos a poner a un testigo cualificado sin el cual no se pueda casar. Y ese testigo cualificado pasó a ser el sacerdote. ¿Sí? Antes ya se casaba la mayoría de gente en iglesia, pero después ya lo hicieron como regla. La forma para que sea válida era el testigo cualificado. Y después, cuando toda la sociedad se seculariza, pasa a ser el teniente político el testigo cualificado, ¿no? Esto es interesante. Ahora, tiene que ser uno con una y para siempre, ¿no? No puede haber dos matrimonios, como decíamos, ¿no? Yo no sé si se han fijado que es absurdo esto de casarse primero por lo civil y después por lo eclesiástico. Estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? El error es casarse dos veces y con la misma mujer, ¿no? Es terrible. Uno dice, es absurdo, jurídicamente es un absurdo, porque la voluntad de dar todo solo se da una vez, ¿sí? En otros derechos, como en el español y todo esto, lo que hacen es reconocer efectos jurídicos al matrimonio católico. Después se olvidan del tema, en el tema del divorcio, pero es más sensato casarse una vez, ¿no? Pero no. Y de otras religiones también, sí, de cualquier religión. Y eso hacen en muchos lugares del mundo. Es hasta un ahorro en tema de tenientes políticos y todo esto, de tiempo. Eso debería darse aquí, efectos jurídicos al matrimonio de cada uno según su propia religión, o según las costumbres de la tribu, o del lugar, o del usuario. Entonces, eso en cambio está más... Eso sí, el legislador aquí estaría más dispuesto a reconocer, ¿no? El matrimonio según el derecho de la comunidad tal, por supuesto, pero el matrimonio católico no. Antes había hasta una prohibición de casarse, si no se casaba uno en el civil primero. Y prohibición de bautizarse. Primero tenía uno que sacar la cédula. Ya, gracias a Dios, eso cayó. Pero uno dice, ¿dónde el Estado puede poner prohibiciones por temas religiosos? No podría. La forma, esto es la forma. ¿Qué forma? Esto es interesante. ¿Qué forma debería de ser la correcta? ¿La del vino?
Yo les cuento lo del vino y aquí todo el mundo se me ríe. Sí. Según la cultura. Depende de lo que las personas entiendan por matrimonio. ¿Sí? Es decir, la cultura de cada uno, efectivamente. También la cultura religiosa. El Estado debería de respetar la cultura religiosa, no religiosa, etcétera, ¿no? Importante para los católicos. Uno se puede casar siempre por la Iglesia Católica, pero si uno se casa con una persona de otra religión, tiene que pedir permiso al obispo. Yo conozco algunos casos de gente que se casa con otra persona de otra religión, no pide permiso al obispo, y entonces dentro del matrimonio católico, dentro de la Iglesia Católica, no se considera eso matrimonio. Entonces se anula en cualquier momento. Y si no tiene ningún tipo de religión, pides permiso al obispo y puedes casarte ante el teniente político, por ejemplo. Sí. Solo se vuelve responsable. O la convences a la otra persona, casémonos por la iglesia. Eso le pasó a mi prima. Ella era atea y el otro era súper católico. Sí. Y ella salió y se casó. Solo las obligaciones del matrimonio eclesiástico solo nacen para la persona que lo aceptó. No nacen. Ajá, es que No nacen. No hay matrimonio eclesiástico, si es que Es decir, Pero tampoco vives en pecado. mientras tú estés consciente, no, obviamente, ¿no? Es decir, obviamente, la forma y todo esto se reputa que hubo matrimonio, aunque uno en secreto puede decir, no, me caso. Otro caso muy típico que vale la pena que sepan ustedes, ¿no? En derecho canónico, ¿no? Una mujer se come el pastel antes del matrimonio, ¿no? Y tiene un hijo antes del matrimonio. Y se siente en ese momento, no, me voy a casar porque esto no, ni sé cuánto. Lo más recomendable es que tenga el hijo, pase un tiempo y vea si se casa. Porque mucha gente tiene la presión en nuestra sociedad de casarse por el hijo. Dice, no, ahora se arruinó toda mi vida y todo esto. Y esos matrimonios muchas veces se anulan porque no hubo voluntad, hubo presión. Si hay un padre que dice, no, cásate, 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 hay presión ahí. Y a veces hay la presión interna, no, tuve un hijo, tengo que casarme. Falso. Ahí se está anulando la voluntad. Y si no hay voluntad, nunca hubo matrimonio. Lo que hace la Iglesia no es divorciar gente, no es disolver matrimonios que ya existen, sino disolver matrimonios que nunca existieron. Ese es un caso típico, digo, que vale la pena saber cómo aconsejar a las personas. Elementos accidentales del matrimonio. Lo otro es esencial. Si no existe la voluntad, no hay matrimonio. Entonces, accidentales ya, los detalles de la forma jurídica, ¿no? Que se le eche arroz. No, me echaron arroz después de salir de la iglesia, no estoy casado. No, obviamente no. Eso es accidental. La forma festiva del contrato, ¿no? Efectivamente, la forma festiva, ¿no? Los demás datos culturales del contrato del matrimonio. Bueno, hay mucha cosa de cultura. Principio pro capacitate, pro consenso y pro validitate de la forma. Esto es interesante. Esto es interesante. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el principio pro actione? Ya no se acuerdan. Y todo el tema de principios. Sí, o sea que Hay que estar a favor de lo que tiene valor. Ya hemos visto que tiene valor aquí. El mismo pacto matrimonial tiene valor. Entonces, si uno tiene la duda si el pacto matrimonial es válido o inválido, ¿a qué hemos de estar? ¿A qué es válido? ¿A qué es válido? Si uno tiene la duda como juez que Chantal quiso casarse o no quiso casarse, bueno, ahí no hay duda, ¿eh? Pero bueno, supongamos que hubo... ¿A qué hay que estar? A que sí hubo la voluntad de casarse. Si uno tiene la duda si era capaz o era incapaz, ¿a qué hay que estar? A que era capaz. ¿Se entendió estos principios? Muy bien, los sujetos capaces, esto ya hemos dicho todo. Aquí se va desmenuzando todo lo que hemos dicho, ¿eh? ¿A qué hay que estar? A que sí hubo la voluntad de casarse. Si uno tiene la duda si era capaz o era incapaz, ¿a qué hay que estar? A que era capaz. ¿Se entendió estos principios? Muy bien, los sujetos capaces, esto ya hemos dicho todo. Aquí se va desmenuzando todo lo que hemos dicho, ¿eh?
Obviamente, si no hay los elementos que hemos dicho esenciales, lo que hay es un matrimonio inexistente. Inexistente. Porque no hay los elementos que configuran el pacto matrimonial y si no hay pacto no hay vínculo y si no hay vínculo no hay vida matrimonial. En el fondo, no. Hay apariencia de. Y aquí se hablan de las propiedades, ¿no? Después de consumado, después que ya nace el vínculo, ¿cuáles son las propiedades? Muy parecidas a las que hemos dicho antes, ¿no? La unidad y la exclusividad, la mutua, plena y total vinculación entre las personas en su conyugalidad, la estabilidad y no transitoriedad que se transforma en indisolubilidad cuando hay consumación. La publicidad del vínculo matrimonial, digo, una persona que ya está casada lo hace público, ¿no? Estas son las propiedades del vínculo matrimonial, ¿no? Y entre todas las canciones, la que puse es Endless Love, no sé si la han escuchado. Es muy buena. Esta la tenía ahí, ¿no? Your every step I make, I can't resist your charms. Muy buena. Y siendo la hora, podemos poner alguna canción. Y por ahora terminamos, aunque este es mucho más largo.